Hola, bienvenida a Cristocéntricas. Te habla como de costumbre Sandra Barrera. Continuamos en nuestra serie Corazones Quebrantados y nuestro episodio de hoy se titula En busca de consuelo. En los episodios anteriores de esta serie he estado hablando sobre el perdón, las diversas situaciones de abuso que pueden darse en las relaciones interpersonales, en especial las relaciones familiares. Hoy pasaré a otro tema que aqueja a millones de personas hoy en día, incluyendo a muchas personas cristianas, y este es la depresión. Es frecuente que las personas confundan el significado de los términos tristeza y depresión, cuando se quiere indicar que se está atravesando una etapa confusa y dolorosa. En ocasiones se trata solo de un episodio de tristeza, que es simplemente una emoción natural. La tristeza es una emoción normal que todos sentimos. Dios nos diseñó con esa emoción, así como con la alegría, el enojo, el miedo, etc. Cuando uno está triste, el amor y el respeto propio permanecen intactos. No se pierde la esperanza. Cuando se experimenta tristeza, se procesa la situación que la generó y posteriormente se experimenta alivio. En cambio, la depresión presenta unos síntomas consistentes más serios. Aunque incluye tristeza, es algo mucho más complejo y para diagnosticarse como tal, se requiere al menos un par de semanas de ciertos síntomas y signos claramente identificados. Y en algunos casos más complejos, se observa un desequilibrio en los neurotransmisores del cerebro. La depresión es un estado mental anormal, es un síndrome caracterizado por una tristeza profunda, pero que además incluye la inhibición de algunas funciones psíquicas. Puede variar en su intensidad, desde las bajadas transitorias de estado de ánimo duraderas, hasta un síndrome clínico que puede conllevar a una gravedad y una duración mucho mayor y totalmente salida de lo normal. Siempre que hablo de alguno de estos temas que aquejan nuestras emociones y nuestra mente, me gusta conocer el diagnóstico, es decir, me gusta investigar datos, qué está pasando a nivel mundial. En el caso de la depresión, la prevalencia es de las más elevadas entre las enfermedades psiquiátricas. Por ejemplo, en los Estados Unidos se estima que el 10% de la población adulta está deprimida. En Chile, por ejemplo, alrededor de un 7% de la población está deprimida. La depresión es más frecuente en las personas adultas, en aquellos que padecen enfermedades crónicas o graves y sobre todo en las mujeres. La mayor cantidad de personas deprimidas se encuentra entre los 25 y 45 años de edad, aunque en la adolescencia se ha venido presentando en los últimos años un aumento explosivo de jóvenes deprimidos. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión afecta a aproximadamente 300 millones de personas en el mundo, mayormente mujeres. Si hay depresión en un miembro de la familia, el riesgo de que otros puedan padecerla aumenta muchísimo. En personas que ya han padecido depresión, no es raro que ésta se repita en otras etapas de su vida. Esta disfunción en muchos casos tiene un componente genético. Sin embargo, la relación entre la mente y el cerebro es muy compleja y no siempre es tan fácil saber dónde termina la biología y dónde comienzan los hábitos y conductas pecaminosas. Un estudio realizado en los Estados Unidos mostró que alrededor del 80% de las mujeres estadounidenses que sufren de depresión no están recibiendo ningún tratamiento. Muchas personas ni siquiera consideran la depresión como un trastorno de salud emocional o psicológico, o se niegan a reconocer la realidad de sus anormales estados de ánimo. Como mencionaba antes, hay diferentes tipos de depresión, como por ejemplo depresión clínica, trastorno distímico, desorden bipolar, trastorno afectivo emocional y ciclotimia. Estos todos son términos médicos en los que no voy a entrar en detalle. A continuación solamente quiero describir los síntomas más generales de la depresión. Estos son signos claros y observables que nos permitirán identificar fácilmente si estamos padeciendo depresión o si alguien a nuestro alrededor está padeciéndola. Estos signos son generalmente alteraciones emocionales como tristeza profunda, angustia e irritabilidad. Alteraciones de pensamiento. Por ejemplo, fallas de concentración y de memoria,
desinterés en las actividades cotidianas y en cualquier tipo de actividad novedosa, indecisión o incapacidad de tomar decisiones, desesperanza, ideación delirante y en algunos casos pensamientos suicidas. También se presentan alteraciones somáticas, por ejemplo, insomnio o hipersomnio, que es exceso de sueño. También se puede presentar anorexia o hiperfagia. Si no lo sabes, la anorexia es un trastorno alimentario que hace que la persona tenga un miedo intenso a aumentar de peso, incluso cuando está debajo de su peso saludable. Por eso, normalmente la persona que padece esto se enfoca en hacer dietas o ejercicio de forma excesiva para bajar de peso. Y la hiperfagia es lo contrario a la anorexia. Es un aumento excesivo de la sensación de apetito e ingestas descontroladas de alimentos. Otras alteraciones somáticas pueden ser la disminución o aumento de peso, la disminución del deseo sexual, mucho cansancio físico y dolores musculares. También se pueden presentar alteraciones de los ritmos vitales. Por ejemplo, sentirse mucho peor a ciertas horas del día, habitualmente en las mañanas, o estar peor en ciertos periodos del año, especialmente en los países donde tenemos estaciones. Y por último, alteraciones de la conducta, que pueden ser llanto, agitación, aislamiento, mutismo, que significa no hablar con nadie, lentificación, que es cuando ya pierdes toda la productividad, como que tu cuerpo y tu mente no te responden, hipersensibilidad al rechazo o tomar riesgos excesivos. Estos serían entonces los síntomas o los signos que presenta una persona con depresión, aunque no todas las personas depresivas padecen los mismos síntomas. La gravedad, la frecuencia y la duración de ellos pueden variar según la persona. También en muchos casos la persona no solo padece depresión, sino que además padece algún otro trastorno de ansiedad. ¿Y cuál entonces es la causa de esta enfermedad? Bueno, la depresión puede ser causada por muchos asuntos. Algunas de las causas pueden ser la ira no tratada, la falta de perdón, el fracaso, el rechazo, la ocurrencia de problemas familiares, entre los cuales podemos incluir situaciones de abuso, de violencia, un divorcio, un abandono, sentimientos de inutilidad, pérdida de un ser querido, culpa o vergüenza por algún hecho del pasado, soledad, pensamientos negativos constantes, creencias destructivas, estrés, nula o pobre relación con Dios. Pero también hay algunos casos en los que la depresión tiene una causa biológica o médica, como por ejemplo que la persona tenga una predisposición genética a la depresión, que se presente alguna anormalidad en la tiroides, fluctuaciones hormonales anormales, irregularidades en la producción de serotonina o noradrenalina, que son importantes químicos y neurotransmisores en el cuerpo humano. A veces cuando las personas padecen diabetes, deficiencia de hierro o de vitamina B12 o de vitamina D, también tienen una predisposición a esta enfermedad. Cuando han padecido problemas cardiovasculares, cuando el organismo ha sido expuesto al moho negro, o también puede ser producida por algunos medicamentos recetados o por el consumo de drogas adictivas como el alcohol, la marihuana, la cocaína, entre muchas otras. Frecuentemente la depresión es una consecuencia de situaciones difíciles, de problemas, incluso en la vida de los cristianos. Los cristianos también sufrimos depresión. Somos seres humanos con las mismas debilidades del resto y con la misma naturaleza pecaminosa del resto. Lo único que nos diferencia de los demás es que hemos reconocido cuán inútiles somos para salvarnos y para sanarnos a nosotros mismos. Los cristianos hemos reconocido que necesitamos a Jesús, el Salvador, para tener acceso a Dios Padre y para ser sanados y liberados del pecado. En la Biblia podemos encontrar varios casos de personas que amaban a Dios, que le servían, pero que aún así experimentaron depresión, y quiero hablar un poco de estos casos.
Uno de ellos es el rey David. David estaba deprimido por encubrir su pecado. En el Salmo 38 podemos leer cómo David conversaba con Dios. Él le hizo una oración llena de angustia y le pedía ayuda a Dios. Voy a leer los versículos del 6 al 12. Me siento cansado y totalmente deprimido. Todo el día ando muy triste. Estoy ardiendo en fiebre. Nada en mi cuerpo está sano. Estoy muy débil y adolorido. Tengo la mente aturdida. Por eso me quejo. Mi corazón late con ansias. Las fuerzas me abandonan. La vista se me nubla. Mis amigos más queridos se quedan lejos de mí por causa de mis males. Mis parientes cercanos se mantienen a distancia. Los que quieren matarme me ponen trampas. Los que buscan mi mal amenazan con destruirme. No hay un solo momento en que no hagan planes contra mí. Claramente, esta oración es la de una persona completamente sumida en la depresión. Si quieres saber cómo terminó esta historia, yo te invito a que leas el Salmo 38. Otro personaje en la Biblia que sufrió de depresión fue Nehemías. Puedes leer su historia en el libro de Nehemías, especialmente en el capítulo 1. Te voy a leer lo que el mismo profeta narra en el versículo 4. Cuando oí esto me senté a llorar, y durante varios días estuve muy triste y no comí nada. Para que una persona dure triste varios días y además no coma nada, tiene que ser que está en depresión. Pues Dios usó la depresión de Nehemías para llamar su atención, para que él se acercara a Dios. Otro personaje que sufrió depresión fue Job. Supongo que has escuchado de su historia porque es muy famosa. Job pasó por dificultades muy fuertes. Perdió a gran parte de su familia, perdió todos sus bienes y además estaba padeciendo una tremenda enfermedad. En medio de todo esto, él cayó en depresión y le dijo lo siguiente a Dios. Voy a leer Job capítulo 3, versículos del 1 al 6. Llegó el momento en que Job ya no pudo más y comenzó a maldecir el día en que nació. Entonces dijo: maldito sea el día en que nací, maldita la noche en que anunciaron: fue niño. Que borren del calendario ese día, que nadie se acuerde de él, ni siquiera el Dios del cielo, que sea arrojado en las tinieblas y todos se olviden de él. Claramente Job no quería estar vivo, él estaba deseando la muerte. Lee toda la historia de Job, es maravillosa, es una historia que te confronta, que te enseña y que te muestra la clase de Dios que tenemos. Otro personaje que sufrió depresión fue el profeta Elías. Puedes leer su historia en Primera de Reyes, capítulo 19. Elías había alcanzado en su momento una gran fama en Israel, mucho más que los demás profetas. Y sin embargo, en las propias palabras del apóstol Santiago, en Santiago 5:17, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Era alguien que podía también atravesar una crisis de fe o incluso caer en la depresión. En un principio, en la historia de Primera de Reyes vemos a Elías siendo valiente, audaz y victorioso, alguien que experimenta el poder sobrenatural de Dios con facilidad y en todo momento para realizar las obras más extraordinarias. Pero de repente, en el capítulo 19, nos encontramos con un Elías temeroso, huyendo como un cobarde, agotado al extremo, deprimido y queriendo morir. Él había pasado mucho tiempo trabajando de manera incansable para el Señor. Por todo lo que hizo para mostrar el poder de Dios y lograr que las personas se arrepintieran, fue amenazado de muerte. Entonces él decidió huir, temeroso por su vida. Y fue así como terminó en el desierto deseando la muerte. Cayó en depresión. Todos sus esfuerzos parecían haber sido en vano y sus expectativas no habían llegado a cumplirse. Sin siquiera consultar a Dios, decidió huir al desierto. En un principio, Elías había ido a refugiarse allí para salvar su vida, pero luego de un día de camino se sentó bajo un enebro, que es un arbusto o un árbol, y clamó a Dios para que le quitara la vida. Leo Primera de Reyes 19, versículo 4. Y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados.
Estos 4 personajes de la Biblia estaban sufriendo depresión, ese debilitante padecimiento que afecta a una persona en su totalidad, impactando negativamente su espíritu, su mente, sus emociones y su cuerpo. En muchos círculos cristianos existe la creencia de que es imposible para un verdadero creyente deprimirse, a menos que esté en pecado, que tenga falta de fe o falta de conocimiento bíblico. Sin embargo, al estudiar la palabra de Dios y encontrar que los mismos profetas y siervos de Dios padecieron esto, nos damos cuenta de que esta creencia no tiene fundamento alguno. Al decir que las personas deprimidas lo están por haber pecado, estamos haciendo mucho daño a los que están deprimidos por razones médicas. Estas personas terminan sintiendo los síntomas típicos de la depresión y además la culpabilidad por haber supuestamente pecado, cuando muchas veces esa no es la causa del problema. Cuando generalizamos de esta manera, sobre espiritualizando todo, nos comportamos como los amigos de Job. De nuevo te invito a que leas toda la historia de Job y descubras todos los detalles, entre ellos el papel que jugaron sus amigos en su proceso. Ellos acusaron a Job de que todo lo que le pasaba era porque de seguro él había pecado, y comenzaron a darle consejos y explicaciones sin siquiera entender completamente la situación que él estaba viviendo e ignorando que todo provenía de la misma voluntad de Dios. Como he explicado en otros episodios, nosotros somos seres integrales, tenemos cuerpo, alma y espíritu, y las 3 dimensiones están conectadas. Todo lo que pasa en una dimensión afecta a las otras 2. Por esta razón, la depresión aumenta la oscuridad típica de la mente caída, resultando en un corazón más duro y egocéntrico. Nuestro corazón nos engaña. Recordemos lo que nos dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por eso es que no podemos confiarnos de nuestras emociones o pensamientos que no sean fundados en las verdades bíblicas. Cuando la persona está deprimida, siente una especie de nube de duda y de temor siempre encima, y una neblina que no le deja ver las cosas como son. La persona deprimida piensa que esto nunca se irá. Los problemas parecen más grandes que las promesas de Dios, y las heridas y el dolor vencen su fe. En lugar de buscar las razones para alabar al Señor, la persona deprimida prefiere maldecir su vida y maldecir la situación. ¿Qué podemos hacer entonces si descubrimos que estamos padeciendo depresión? ¿Cómo podemos aportar a la edificación y sanidad de alguien que padece esta enfermedad? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Es importante que si tú encuentras que tu estado emocional se ajusta a los síntomas descritos anteriormente, busques ayuda con un terapeuta o psicólogo, preferiblemente cristiano, para que no solo te ayude desde su disciplina, sino también desde las verdades bíblicas. También puedes apoyarte con un mentor o consejero de tu iglesia. Una vez que tú hayas admitido que estás enfermo, que necesitas ayuda, identifica las causas con la ayuda del Espíritu Santo y de tu terapeuta, psicólogo, consejero o mentor. Descarta que las causas no sean biológicas o médicas, haciéndote los exámenes pertinentes. Si las causas no son biológicas o médicas, identifica un hecho o suceso a partir del cual comenzaste a sentir los síntomas de la depresión. Es decir, mira tu pasado y tu presente. ¿Algún cambio en tu vida o algún hecho sucedido gatilló los síntomas? Presenta todos estos hallazgos en oración al Señor y coméntaselo a la persona que te está ayudando. Cuando la depresión es causada por el pecado, la solución es que te arrepientas delante de Dios, que le pidas perdón y que te pongas a cuentas con Él. Es posible que la depresión sea un llamado de Dios para que tú vuelvas al redil y para sanarte, porque el pecado te esclaviza, el pecado te separa de Dios. Quiero recordar lo que dice el profeta Oseas. Oseas capítulo 6 versículo 1. Vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero Él nos sanará, nos ha herido, pero Él nos vendará. En la mayoría de los casos de depresión no producida por un desbalance químico, la consejería bíblica es suficiente para mejorar. Sin embargo,
Cuando la depresión es severa y la persona no responde a la consejería, puede ser que la medicación sea necesaria. Si la depresión es por un desbalance químico, necesitas buscar ayuda médica. Aunque la mayoría de las depresiones pueden ser tratadas de manera ambulatoria, a veces depresiones muy severas pueden requerir incluso un ingreso en un hospital. Para el cristiano, el tratamiento médico siempre debe estar acompañado de consejería bíblica. Es realmente en la palabra de Dios donde encontramos la verdad. El medicamento sin consejería bíblica no llega a la raíz del problema. Cada vez que se trate de suspender los medicamentos, la depresión regresará. En todos los casos, las personas que rodean a la persona deprimida deben involucrarse en su vida para llevar su carga, tal como nos lo manda Gálatas 6:2. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Si estás padeciendo depresión, tienes que desarrollar un plan. Luego de haber pedido ayuda, toma las siguientes decisiones. Separa un tiempo diario para conversar con Dios y leer una porción de la Biblia. Este es el principal hábito que debes comenzar a construir aunque te sientas deprimido. Comienza con 5 o 10 minutos diarios. En realidad la cantidad de minutos no es tan importante, sino la calidad del tiempo y tu permanencia en la búsqueda de Dios, tu perseverancia. Cuando leas la Biblia, no la leas rápido. Analiza lo que lees. Evalúa tu vida a la luz de lo que leíste y comienza a tomar decisiones. Los tiempos de oración, el agradecimiento a Dios y el estudio de su palabra son realmente lo que influye mayormente en tu proceso de sanidad. Trata de permanecer firme en la palabra de Dios, aunque no tengas ánimo para hacerlo. Si definitivamente no puedes hacerlo solo, busca un mentor en tu iglesia que te enseñe la Biblia y que ore contigo. Las emociones te pueden desviar, pero la palabra de Dios permanece firme e inmutable. Debes mantenerte firme en tu fe en Dios y acercarte aún más a Él cuando pases por tribulación y tentación. La Biblia nos dice que Dios nunca permitirá en nuestras vidas las tentaciones que estén más allá de nuestra capacidad para manejarlas. Pero como nosotros no solo somos espíritu, sino que también tenemos alma y cuerpo, debemos ocuparnos también de las otras partes de nuestro ser. Por eso debes tomar la decisión de hacer ejercicio físico. ¿Qué tal si empiezas haciendo 30 minutos diarios de ejercicio moderado? Cualquiera que sea el ejercicio que más te gusta. Puede ser simplemente salir a caminar. Esto te ayudará a que tu cuerpo libere endorfinas, que son sustancias químicas cerebrales naturales que pueden mejorar tu sensación de bienestar. Además, hacer ejercicio te ayuda a enfocar tu mente en algo distinto a tus pensamientos negativos y te puede ayudar a ganar más confianza. Preferiblemente planea el ejercicio con un compañero o con un entrenador para que así tú te sientas más obligado a perseverar. También asesórate con un nutricionista para mejorar tus hábitos alimenticios, ya que la dieta que tú llevas juega un papel muy importante en la estimulación de tus estados de ánimo. Reenfoca tus pensamientos. Los pensamientos de derrota te paralizan totalmente. Tómate el tiempo para evaluar tus patrones de pensamiento. Una buena forma puede ser que los escribas en una libreta para que los vayas registrando y analizando. Por ejemplo, si tú a veces piensas cosas como yo no hago nada bien o no tengo nada bueno que ofrecer, escribe esos pensamientos y luego escribe al frente lo que la Biblia dice. Por ejemplo, soy precioso a sus ojos, Él me hizo a su imagen y semejanza, Dios me ama más de lo que yo puedo imaginar, etc. Para poder hacer esto, necesitas haber empezado a leer la Biblia como te dije antes. Y esto es simplemente la aplicación de lo que el apóstol Pablo nos enseñó en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Hacer esto te ayuda a sacar toda el agua turbia y sucia que hay dentro de ti y reemplazarla con agua limpia, con la verdad de la palabra de Dios. Por último, no te aísles. Busca apoyo en algún grupo de confianza de la iglesia, de la familia.
Únete a un grupo pequeño, estudio bíblico que te ayude a fortalecerte espiritualmente y crear nuevas amistades. No tengas temor de los cambios. Ofrécete como voluntario en la iglesia, por ejemplo. Pon tu tiempo libre al servicio del Señor. Ese puede ser un buen comienzo. Mientras tú haces esto, Dios va trabajando en tu vida de una manera que no imaginas. ¿Recuerdas el caso del profeta Elías que te mencioné hace unos minutos? Mientras Elías estaba en el desierto, deambuló por 40 días en su depresión. Él no pidió consejo de Dios ni pidió su ayuda. Sin embargo, podemos ver en esta historia el carácter tierno, amoroso y misericordioso de nuestro Dios. Te invito a que lo leas, está en Primera de Reyes, capítulo 19. Aunque Elías no lo buscó, Dios lo sustentó. Le envió alimento de manera sobrenatural para sustentar su físico. Estuvo con él, le tuvo paciencia y amor inagotable. La depresión se parece mucho al deambular sin sentido de Elías en el desierto. Uno cuando está deprimido se refugia normalmente en el sueño sin siquiera preocuparse por comer o por tomar algo. Se aleja de todos, adentrándose más y más en la soledad. Uno también se va alejando de Dios, dudando de que Dios lo quiera proteger y ayudar. La depresión fue llevando al profeta Elías a aislarse cada vez más, buscando cobijo en donde no debía buscarlo. De estar caminando sin rumbo por la aridez del desierto, terminó escondiéndose en la oscuridad de una cueva. Pero aún así, Dios lo acompañó durante todo este trayecto. Dios no lo juzgó ni le reprochó nada, porque Él entendía la situación que su hijo estaba atravesando y lo alentó más de una vez a pensar por qué había llegado allí y qué lo llevó a terminar en ese lugar. Definitivamente, la historia de Elías nos enseña que no es tanto en el lugar de la victoria donde descubrimos quién es verdaderamente nuestro Dios, sino que es en la soledad, cuando las cosas no salen como esperamos y cuando las personas nos decepcionan. Es ahí cuando descubrimos la soberanía y la fidelidad de Dios para con nosotros. Es en esos momentos cuando la misericordia de Dios se hace más presente en nuestras vidas. Dios, con su amor y paciencia infinita, siempre espera a que tú salgas de la cueva para colocarte en su presencia. Elías escuchó el susurro de Dios en el silencio. ¿Qué tal si tú, en tu silencio y en tu oscuridad, tratas de escuchar el susurro de la voz de Dios? Quiero terminar con la hermosa y profunda profecía que caracteriza a esta serie que estamos viendo de Corazones Quebrantados. Esta profecía es nuestra promesa, nuestra esperanza, nuestra certeza. Cristo puede sanar cualquier enfermedad, cualquier dolencia. Él puede sanar cualquier cosa en nuestro ser. Cristo es el médico y el terapeuta por excelencia, y a eso vino, a salvarnos, a liberarnos, a sanarnos. Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió para anunciar: este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en canto de alabanza. Entonces los llamarán robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. Hasta aquí nuestro mensaje de hoy. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para ti. Compártela con tus amigas y familiares. Si tienes alguna pregunta o comentario acerca de lo que hablamos hoy, por favor envíala al correo contacto@cristocentricas.com. También puedes sugerirnos temas para grabar en futuros mensajes. Dios te bendiga.